Mi nombre es María Isabel de León Maldonado, me identifico con el número de carnet 2383824 y en este video les voy a explicar un poco sobre diferentes conceptos de riego para mi curso de Sistemas de Riego en la Universidad Rafael Landívar. Quiero empezarles hablando un poquito acerca de lo que es el riego en Guatemala. El riego en Guatemala ha tenido como varias etapas y con esto nos vamos a enfocar en su historia. Se divide en 4 épocas principales. En la época prehispánica fue el inicio de la agricultura de riego, donde se empezaron a implementar estos sistemas de riego en la zona norte del país. Luego tenemos la época colonial, en donde ya se trasladan estos sistemas a la zona norte y central. Y en los años 30, en las costas del Atlántico y el Pacífico, y desde los 50 hasta la actualidad, el MAGA, que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, se ha encargado de realizar muchos proyectos de riego en Guatemala. Para adentrarnos un poquito más en cómo se maneja el riego en Guatemala, tenemos diferentes conceptos que entender. Entonces vayamos hablando un poquito de lo que es el agua disponible, que la podemos encontrar en 2 fuentes, superficial y subterránea. Hay una superficie potencial de riego. La superficie potencial de riego tiene 2 factores importantes: el área con potencial para riego y la capacidad de uso de la tierra. ¿Por qué hago énfasis en esto? Es importante mencionar que cuando hablamos del área potencial de riego, podemos ver las clases de déficit de lluvia que pueden haber en la región, y cuando hablamos de capacidad de uso de la tierra tenemos las clases agroecológicas, las diferentes clases para poder ver qué sistema podemos implementar. Luego de esto nos pasamos a lo que es una superficie de riego. Tenemos que entender cuál es la superficie de riego actualmente utilizada en Guatemala. Hay 1.296.000 hectáreas aproximadamente utilizables para, aprovechables para riego. Formas que podemos utilizar el agua en el riego: está desde captación directa o de almacenamiento y descarga. Esto nos va a ayudar para cualquier sistema. Muy bien, les quiero explicar un poco sobre lo que es el concepto de riego. Hablemos un poquito de lo que es principalmente la eficiencia de riego. Esto se refiere a que cuando nosotros aplicamos un riego puede haber unas pérdidas por percolación o por escorrentía. Una eficiencia de almacenamiento de los suelos, eso se da en base a su estructura, que se los voy a explicar un poquito más adelante, y una eficiencia de aplicación. ¿Qué tan eficiente va a ser nuestro riego a la hora que lo aplicamos? Pero para eso hay factores que determinan una necesidad de riego y nos tenemos que enfocar en estos de acá. Está la disponibilidad de agua, la etapa fenológica de nuestro cultivo, las condiciones climáticas, muy importante porque sabemos que puede haber alguna variación y todo eso va a verse afectado, y el requerimiento hídrico del cultivo. Tenemos que saber bien qué cultivo tenemos para saber sus requerimientos y poder aplicar un riego eficiente. Luego tenemos una definición de qué es riego. Es el aporte artificial de agua en el suelo, como ya se los habíamos mencionado, o el suplemento de agua cuando la lluvia es insuficiente. ¿Por qué hay una relación con el ciclo hidrológico? Simple y sencillamente por lo que ya mencionamos, porque aquí tenemos 3 factores principales, que va a ser la infiltración a la hora que la lluvia cae, la evaporación, que esta principalmente se da en evapotranspiración de nuestras plantas por medio de los estomas, y la precipitación. Ahorita nos vamos a enfocar en esta parte. ¿Por qué? Porque el agua va a ser una regulación de temperatura, es el medio de transporte por los nutrientes por medio de la captación de las raíces y se mueven por todos los vasos conductores, sistemas capilares, xilema, floema, y es fundamental para el crecimiento y desarrollo por lo anteriormente descrito. Tenemos el suelo, que es el medio principal de nuestro cultivo. Hay una fracción sólida y una fracción porosa. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque la fracción sólida hace la referencia a los minerales, lo que es la arena, limo, arcilla y los orgánicos. Y en la fracción porosa tenemos la disponibilidad de agua y aire, que va a ser indispensable también a la hora que nosotros apliquemos un riego. Tenemos lo que es la textura del suelo, que puede ser arenoso, arcilloso, franco, o los niveles de humedad, que aquí vamos a enfocarnos un poquito en lo que es la saturación, la capacidad de campo, el punto de marchitez permanente y el suelo seco, que son índices para calcular lo que es cuánto vamos a regar, cómo vamos a regar y cuándo vamos a regar, que son las 3 preguntas principales que nos tenemos que hacer a la hora de aplicar un riego. Luego nos pasamos a la planta directamente. ¿Por qué? Porque hay factores que influyen en la transpiración, que es lo que les mencionaba anteriormente, que es cuando nuestra planta puede perder agua, que son la temperatura y humedad del aire, la radiación solar, el tipo del cultivo y el viento. Y luego pues tenemos pérdidas de agua, lo mismo. Hay una eficiencia de aplicación, un déficit y un coeficiente de uniformidad. Esta es mi explicación
sobre conceptos básicos de riego. Espero les haya gustado y espero estarles compartiendo un poquito más en otro video.